El día que un millonario me ofreció dinero a cambio de mi dignidad, entendí que la pobreza duele menos que el desprecio. Lo supe en el instante en que mis manos comenzaron a temblar, y mi hijo dormía en la silla de espera, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Yo era una madre soltera con ojeras permanentes y un corazón cansado. Había aprendido a sonreír con la espalda erguida, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Aquella mañana llegué al edificio de cristal con la firme decisión de pedir trabajo una vez más. No era mi primera entrevista, ni sería la última, según me decían. Pero algo en el aire me advertía que ese día no sería como los demás. Lo que pensé que era un error, terminó siendo una señal de algo más grande. El elevador subía lento, y cada piso parecía un juicio silencioso. Llevaba un vestido sencillo que había planchado de madrugada. Olía a detergente barato y esperanza. Mientras sostuve la carpeta con mis papeles, sentí que alguien me observaba desde la esquina. Un hombre alto de traje oscuro, su mirada era fría y precisa. Supe después que era él, el dueño de todo aquello, el millonario que decía no creer en las segundas oportunidades. Cuando entré a su oficina, el silencio fue tan pesado que me costó respirar. Él no se levantó para saludarme. Me pidió que me sentara sin mirarme y revisó mis documentos como si fueran viejas cuentas sin pagar. Mi historia estaba escrita allí en hojas blancas: madre soltera, empleo inestable, hijo pequeño, sin redes. Cada dato era un paso más cerca del abismo. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Me preguntó por mi hijo con una sonrisa apenas visible. Dijo que admiraba a las mujeres fuertes. Después dejó caer la frase que rompió el aire. Me ofreció dinero. No era un salario ni una ayuda. Era una cantidad tan grande que me mareó. A cambio, quería que aceptara condiciones que no podía nombrar en voz alta, pero que entendí sin que él las explicara. Sentí náuseas y rabia. Pensé en mi hijo y en las noches sin cena, pero algo dentro de mí se negó a seguir cayendo. Rechacé la oferta con la voz frágil pero firme. Mis palabras parecieron divertidas para él. Me dijo que no sabía lo que estaba perdiendo, que nadie rechazaba a alguien como él. Me levanté sin despedirme y caminé hacia la puerta con la sensación de haber firmado mi condena. No sabía entonces que aquella decisión sería el primer hilo de una red invisible que me atraparía durante meses. Ese mismo día me llamaron para decirme que el empleo temporal donde limpiaba oficinas había terminado. Nadie explicó razones, solo una frase breve y un silencio incómodo. Comprendí que el poder no necesitaba gritar para aplastar, solo mover algunas piezas. Regresé a casa con la carpeta vacía y el estómago cerrado. Mi hijo me preguntó si habíamos ganado, y yo mentí diciendo que pronto todo estaría mejor. Las semanas siguientes fueron un descenso lento y cruel. El alquiler se atrasó, las facturas se acumulaban, y el teléfono sonaba solo para recordarme lo que no tenía. Cada noche pensaba en aquella oficina de cristal y en la cantidad de dinero que rechacé. La duda es una sombra traicionera, y se sentaba conmigo a la mesa. Me decía que tal vez debía aceptar, que tal vez la dignidad no llena platos. Una tarde apareció una mujer en mi puerta. Vestía elegante y sonreía demasiado. Dijo trabajar para una fundación que ayudaba a familias vulnerables. Mencionó el nombre del millonario como si fuera un santo. Prometió apoyos y oportunidades si cooperaba con ciertos eventos privados. Entendí entonces que su oferta no había terminado. Solo había cambiado de forma. Sentí miedo. Y algo más profundo. La certeza de que ya estaba atrapada, aunque yo creyera haber escapado. Rechacé de nuevo, y esa noche el casero golpeó la puerta con un aviso de desalojo. Mi hijo abrazó mi pierna y me preguntó si nos íbamos a perder. No supe qué responder. Lloré en silencio hasta quedarme sin fuerzas. Lo que parecía una coincidencia se transformó en una cadena, y cada eslabón llevaba el mismo nombre. Busqué ayuda donde pude. Toqué puertas que no se abrieron. Conté mi historia a personas que bajaban la mirada incómodas. Algunos me dijeron que era tonta por no aprovechar la oportunidad, otros que el mundo era así y debía adaptarme. Yo solo sabía que algo oscuro se movía detrás de cada no que recibía, como si alguien susurrara órdenes invisibles. Una noche sin luz ni calefacción, recibí una llamada desconocida.
Una voz masculina me dijo que podían detener el desalojo si reconsideraba. El tono era amable pero firme. Colgué sin responder, y sentí que mi pecho se rompía en dos. Sabía que me estaban empujando a una esquina y que el siguiente paso sería definitivo. Cuando finalmente llegó el día en que nos sacaron del departamento, el millonario no estaba allí, pero su sombra lo cubría todo. Mi hijo apretaba su mochila y yo cargaba cajas con recuerdos. Mientras cruzábamos la calle, sentí que había perdido todo. Casa, estabilidad, futuro. Parecía el final de algo que nunca empezó. Pero también fue el inicio de una grieta inesperada. Nos refugiamos en un albergue donde las paredes olían a sopa y cansancio. Allí conocí a Marta, una mujer que había caído por motivos distintos pero con heridas similares. Ella me escuchó sin juzgar y me habló de otras historias, de mujeres que habían enfrentado al poder y habían pagado el precio, pero también de aquellas que habían encontrado una salida por caminos impensables. En el albergue llegó una periodista buscando testimonios para un reportaje sobre abusos encubiertos. Dudé durante días. El miedo seguía gobernando mis decisiones, pero entonces pensé en mi hijo, en el mundo que heredaría si todos seguíamos callando. Acepté hablar sin dar nombres, creyendo que nada cambiaría, sin imaginar que esa pequeña voz sería el inicio de un estruendo. El reportaje salió semanas después, y el ambiente comenzó a tensarse. Rumores circulaban. Se hablaba de empresarios intocables y acuerdos silenciosos. Una noche noté un auto siguiendo mis pasos. Otro día alguien revolvió mis cosas. Entendí que había despertado algo peligroso. Pero también sentí una fuerza nueva creciendo dentro de mí. El millonario finalmente reapareció. Me citó a través de un intermediario. Dijo que quería arreglar las cosas, que yo debía disculparme, que todo podía volver a la normalidad. Lo miré a los ojos y percibí irritación en su calma. Él sabía que su imperio tenía grietas y que mi historia era una de ellas. Rechacé su oferta por tercera vez y vi cómo su rostro se endurecía. Supe que había cruzado un punto sin retorno, pero también comprendí algo esencial. Ya no tenía nada más que perder. Cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, y esa verdad ya no podía esconderse. Las semanas posteriores fueron un torbellino. Más testimonios surgieron, la periodista me buscó de nuevo. Abogados comenzaron a recopilar historias. La presión mediática creció y los inversores del millonario se inquietaron. Él perdió contratos y aliados. El dinero que había usado como arma comenzó a esfumarse. Irónicamente, yo seguía en el albergue contando monedas. El día que vi la noticia de que su empresa caía en la bolsa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No celebré su caída. Pensé en todo lo que se había destruido en el camino, en las mujeres que nunca hablarían, en los hijos marcados por decisiones ajenas. El conflicto principal parecía cerrarse, pero algo me decía que esta historia tenía capas más profundas. Un fondo de apoyo legal nos ofreció vivienda temporal. Mi hijo volvió a dormir en una cama propia. Yo conseguí trabajo en una pequeña oficina. Nada lujoso pero honesto. Cada paso era frágil. Cada logro podía perderse. Aún así sentía que respiraba de nuevo. El millonario fue investigado y aunque no enfrentó todo el castigo que merecía, su imagen quedó dañada. Sus ofertas de dinero ya no eran suficientes para comprar silencio. A veces pienso en él y en aquel primer encuentro, en cómo una decisión pequeña puede alterar destinos enteros. Hoy cuento esta historia sabiendo que no todo está resuelto, que hay nombres que siguen ocultos y redes que permanecen intactas, pero también sé que mi voz ya no tiembla como antes. Lo que perdí no regresará, pero lo que gané es algo que nadie puede arrebatarme. La certeza de que mi rechazo no fue el fin, sino el principio de algo más grande, algo que todavía se está escribiendo. Cada noche, cuando apago la luz, miro a mi hijo dormir, y me pregunto qué otras verdades aguardan en silencio, qué otros imperios se sostienen sobre decisiones que parecen pequeñas. Esta historia no termina aquí, solo hace una pausa, porque algunas consecuencias tardan años en revelarse. Y yo aprendí que incluso cuando todo parece perdido, hay decisiones que cambian el rumbo del mundo sin hacer ruido.